más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Le está diciendo a los discípulos que tenían que buscar el reino de Dios. Quiere decir que para poder accesar al reino tenían que tomar una iniciativa, una decisión. No todos pueden ser parte de un reino. Para usted tener una ciudadanía en otro país, tiene que hacer una serie de trámites. Aún para ser ciudadano ecuatoriano tiene que tener la partida de nacimiento para hacer el trámite y legalizarse en el registro civil, para decir que usted es ciudadano ecuatoriano. No es así nomás que dice yo soy ecuatoriano, déjeme ver la credencial, la cédula, que usted es un ciudadano del reino. Ninguno de nosotros podemos viajar a otros países sin tener una credencial, una autorización para poder accesar a otro país. Y Jesús dijo, ustedes no deben preocuparse por nada. No se preocupen por comida, por ropa, busquen el reino y todo será añadido. Si la familia, si nuestra familia manifiesta la cultura del reino, las preocupaciones no van a terminar, pero sí van a ser manejadas mejor. Si vamos a poder tener una identidad de quiénes somos aquí en la tierra, porque conocemos los principios del reino. ¿Quién trajo el mensaje del reino? Mateo 4, 17, el que trajo el mensaje del reino, el que vino a establecer este gobierno, es un rey. No puede otro hablar sobre este gobierno, si no es un rey. Dice Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El mensaje de Jesús fue: cambien la manera de pensar porque el reino de los cielos está cerca. No podemos entrar en el reino si no hay un cambio de mentalidad. Debe haber un cambio de la manera de pensar para poder entrar en el gobierno de Dios. Ecuador vive una división actualmente, porque hay un porcentaje que están de acuerdo con el gobierno y otro porcentaje que no está de acuerdo con el gobierno. Necesitan todos sujetarse al gobierno actual, porque si no se sujeta va a tener problemas. Porque hay un gobierno que está establecido en Ecuador. Si está de acuerdo o no con la ideología, con la forma de gobierno, eso no le exime de ser sancionado por las leyes del gobierno ecuatoriano. Es decir, un gobierno no se rige por quién está de presidente, si es de la derecha, de la izquierda, de cualquier ideología política. Es un país que tiene un territorio, tiene leyes, y todo gobernante que llegue tiene que usar las leyes. Claro, en los gobiernos terrenales hay un abuso de poder, en los gobiernos terrenales se enseñorean de la gente, es muy diferente que el gobierno celestial. El reino de Dios es un gobierno celestial, y este reino solo está donde lo han recibido, donde está legalizado, donde están los ciudadanos. Y posiblemente hay lugares donde hay muchos ilegales. Están entre legales y ilegales. Los ilegales son los que no quieren aceptar a Jesucristo, que es el Rey de reyes y Señor de señores. La familia está viviendo una crisis desde hace muchos años. Y las crisis se dan porque no se ponen de acuerdo a la familia. Esta semana hablamos sobre el poder del acuerdo. Dice que una casa dividida no puede permanecer. Un reino dividido cae. Si en su casa son 5, 4, 10, si no están de acuerdo, habrá conflictos, habrá crisis. Necesitan estar de acuerdo para poder vivir bajo un mismo techo. Si un hombre se enamora de una mujer, tiene que estar de acuerdo con la familia de la mujer y así con la familia del hombre. Porque el momento que usted se enamora de una mujer, está siendo parte de la familia de esa mujer o de la familia de ese hombre. No va a decir, no, es que yo no voy a vivir con mi suegra. Yo miré aparte.
Usted no puede aislar su familia de la familia de su mujer. Usted tiene que amar a la familia de su mujer y su mujer tiene que amar a su familia. Los conflictos están allí. Está dividida, la familia dividida cae, pero la familia que se pone de acuerdo, ese es fuerte. Y para manifestar la cultura del reino de Dios en la familia, ni siquiera en la ciudad, sino en la familia, hablemos del núcleo. Los sociólogos hablan del núcleo de la sociedad. Y ese núcleo es la familia. Algunos han dicho que si la familia está bien, la iglesia está bien y la ciudad está bien y el país está bien. Porque la familia tiene un origen divino. Lo mejor que puede existir en la tierra se llama familia. Amén. Es familia, aunque sea para pelear, pero es lo mejor. Familia. Como dijo allá el primo del hermano Rolando, familia. La familia es lo mejor. La gente a veces se lamenta por la familia que tiene. Mejor dele gracias a Dios por la familia que tiene. Que piensen diferente no quiere decir que no son familia. Necesitan llegar a un acuerdo. Pero cuando entramos en el gobierno de Dios, tenemos que la familia sujetarnos a las leyes del reino, no a la costumbre de la abuela. Es que mi mamá no era así, es que mi papá tampoco. La familia tiene que alinearse al reino, a esas leyes. Caso contrario, va a haber un problema en la familia. En la cultura hay el machismo y el feminismo. Las mujeres se cansan de sujetarse al hombre y a la final terminan rebelándose. Al principio no se dan cuenta que todo lo que dice el hombre le dicen amén, amén y amén. Pero ya pasan los tiempos, ya no van a decir amén a todo. Ya se rebelan. Entonces los hombres podemos estar bajo una influencia del machismo. Y como así aprendió la cultura de su familia, entonces mantiene esa cultura. Pero cuando venimos al gobierno o a un nuevo país, aquí en la misma tierra, un nuevo país, entonces las reglas ya cambian. Yo tengo que sujetarme a las leyes del reino al cual pertenezco. ¿Necesitamos respetar las leyes de la tierra? Sí, pero yo soy ciudadano de otro país. Entonces Jesús trajo el reino. Y para poder entrar en este gobierno yo tengo que cambiar la mente. Tengo que arrepentirme. Tengo que pensar diferente. Ya no puedo cerrarme porque yo me crié de una forma X, Y y Z. Y necesito ceder. El Señor, bueno, hay que cambiar, hermano. Si tu palabra dice eso, vamos a cambiar. Los que se preocupan son los que no están en el gobierno de los cielos. Necesitamos entrar en el gobierno de Dios para que la preocupación no nos cause mucho estrago. Porque las preocupaciones de este tiempo son muy fuertes y nos puede causar estrago. Pero cuando usted entre en un gobierno y se sujete a ese gobierno, entonces va a descansar en ese gobierno. Juan 3:3. Estamos hablando sobre la manifestación de la cultura del reino de Dios en la familia. A todos los amigos y amigas que se están conectando ya, bienvenidos. Es una bendición estar compartiendo con ustedes este tema sobre la familia. Así que bienvenidos. De veras te aseguro, dice esta traducción, de quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. El que no nace de nuevo no puede ver, no puede entrar, dice el verso 5, en el reino de Dios. Es decir, si yo quiero entrar al país del cielo, al gobierno celestial, ¿qué tengo que hacer? Primero, cambiar mi forma de pensar. Segundo, nacer de nuevo. Si no cambiamos la forma de pensar y nos mantenemos en una cultura humana, no podemos entrar en el reino, en el gobierno de los cielos. Si usted quiere recibir los beneficios de este gobierno, tiene que sujetarse a las leyes de este gobierno. Si la familia quiere experimentar toda la bondad del gobierno celestial,
tiene que estar sujeto al gobierno. ¿Por qué cree que Estados Unidos ha retirado muchas visas a políticos ecuatorianos? Porque no se están sujetando a las leyes del país que tanto lo odian, pero quieren vivir allá. Doble moral, dicen acá los comentaristas. Si no estoy de acuerdo con los ricos, no estoy de acuerdo con los empresarios, no estoy de acuerdo con la gente de allá, pero quiero estar allá. Esos yanquis. Y queremos la visa de Estados Unidos, pero no estamos de acuerdo y queremos anular a la gente que tiene empresa y negocio. Pero en un gobierno donde hay reglas y leyes y yo no estoy de acuerdo con ese gobierno, no voy a poder entrar a ese gobierno. Para accesar a Estados Unidos se necesita tener una visa. Si usted no tiene visa, no podrá entrar a mi país. Necesita tener visa. Y dice la ley norteamericana, el tener una visa no se garantiza que usted entre a territorio estadounidense. Porque en migración lo pueden meter al cuartito. Y lo pueden regresar del aeropuerto o airport, ¿cómo se dice en airport en inglés? Ahí está, hermano. Bien. Lo pueden regresar con visa. ¿Qué significa? De que si usted se congrega no quiere decir que ha entrado en el gobierno de Dios. O sea, el congregarme no quiere decir que yo accesé al gobierno. El orar no quiere decir que accesé al gobierno. El portarme bien tampoco quiere decir que yo estoy en el gobierno de Dios. Para yo estar en el gobierno, en un territorio celestial, en un territorio sagrado y santo, donde manda Jesucristo, porque a Él se le entregó el reino, yo tengo que sujetarme al reino. Por eso que Mateo 6:9 dice, venga tu reino. O sea, Jesús dijo, ustedes tienen que en su oración anhelar que el gobierno de Dios venga a su vida, a su familia, a su casa, a su ciudad. Cuando el gobierno de Dios está en una ciudad, entonces el gobierno de las tinieblas no va a poder estar allí. Ahora, si usted está en el gobierno de Dios como familia, el diablo no va a poder entrar. ¿Por qué creen que el gobierno de Ecuador entró a la embajada de México? Espiritualmente había un derecho legal. Quiere decir que si usted dice que es cristiano y nadie lo puede tocar, pero cuando usted está con Satanás, ustedes lo sacan de la embajada, como sacaron al ingeniero Glass. Lo sacaron porque estaba ilegal en la embajada. No estaba legal. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mi mamá, mis hermanos, dice Mateo 12, es los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y esto puede ofender a la familia porque dice, el que no hace la voluntad de mi Padre no es mi familia. Es duro eso, que usted le diga que no es su familia porque no está haciendo la voluntad del Padre. Así lo dijo Jesús. No es su familia. 1 Corintios 6, verso 9 al 10. Hoy vamos a hacer la parte introductoria, hablando un poquito sobre el gobierno de Dios, para poder comprender cómo es que debemos manifestar la cultura de un reino que no es terrenal, que es espiritual, pero que es tan real como tocar la silla donde usted está sentado. 1 Corintios 6, 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Que la gente cree que solo los injustos no heredan el reino, que los ricos no heredan el reino, que los corruptos no heredan el reino, pero dice la Escritura que todos los que practican esta gama de pecados tampoco entrarán en el gobierno de Dios. Para manifestar la cultura del reino debo considerar eso. ¿Cómo manifiesto una cultura si ni siquiera he entrado en el reino?
Muchas familias no han entrado en el reino porque no han aceptado primero al rey. Debo estar de acuerdo con el gobierno, con el rey, en este caso Jesucristo. ¿Cuántos quisieran ir a Estados Unidos? Amén. ¿Ustedes están de acuerdo con el presidente de Estados Unidos? Entonces, hay una ventaja con los que están de acuerdo y con los que no están de acuerdo. Si la gente habla mal del presidente de Estados Unidos, maldice al presidente de Estados Unidos, posiblemente le nieguen la visa, porque no puede entrar. Usted no puede decir que quiere ir a un lugar donde no ama ese lugar. Hay muchas personas que no están de acuerdo con la forma de gobierno de los Estados Unidos, pero quieren vivir allá. Eso es injusto. No es justo que usted quiera estar en un lugar donde no está de acuerdo. Jesús dijo, el que no está de acuerdo conmigo, leyeron el texto el miércoles, está en desacuerdo conmigo. El que no recoge, desparrama. Todos los que están de acuerdo conmigo, dijo Jesús, están conmigo. Pero los que no están de acuerdo conmigo, no están conmigo. Así que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Estoy de acuerdo con Dios o no? Es como alguna vez una persona me pidió una ayuda económica y yo le prediqué el evangelio. Ella no sabía que yo era un hijo de Dios y que era residente del reino de Dios. Tenía doble ciudadanía, ecuatoriana y la celestial. No sabía, pero se acercó y me dijo, ayúdeme, necesito comprar unas recetas. Entonces yo saqué el mensaje que cargo, que es del reino. Digo, Dios le ama, Jesucristo murió por usted. Yo quisiera orar por usted para que Jesús entre en su vida y a pesar de la necesidad económica, el Señor va a abrirle puertas y oportunidades. Dice, no, yo soy, no sé qué religión me dijo. Sí me acuerdo, pero no quiero decirlo. Y me despreció porque yo era, según ella, del evangelio, evangélico. Entonces ya nuevamente insistió que le ayude. Yo le digo, ¿cómo usted pretende pedirme ayuda a mí si usted no está de acuerdo conmigo? Mi plata también es evangélica. Mi plata es evangélica, ¿sabía eso? No puedo darle, digo nada porque mi plata es evangélica. Si usted no acepta el mensaje del reino, no puede beneficiarse del reino. Hay gente que habla mal de las ofrendas, pero se beneficia de las ofrendas. Uno va a un lugar y el ministerio es un dinamizador de la economía de una ciudad. Los taxistas se benefician de la iglesia, los de las tiendas, de los almacenes, los de los instrumentos. Pero algunos que venden instrumentos no están de acuerdo que la gente ofrende o diezme en sus congregaciones, pero sí reciben el dinero de ofrendas y diezmo para vender sus equipos. Mire la contradicción de la vida. La gente quiere la bendición de Dios, pero no quiere dar nada. Quiere que todo le regalen. En realidad no existe nada gratis en la vida. Alguien paga lo que los otros no pagan. Todos los impuestos que pagan los ciudadanos de un reino, de un gobierno, ahora están, gracias a Dios, pavimentando el paso de la Panamericana. Pero eso no es que, es que la prefecta es buenita, por eso está haciendo eso. No, la prefecta tiene que administrar los recursos de la provincia. Y es su trabajo, su responsabilidad, administrar bien y hacer las obras sin sobreprecio. Entonces, claro, hay que felicitarla, qué bien, qué buena gestión de la prefecta, qué buena gestión del alcalde y de todos los involucrados en dicha obra. Eso es lo justo. Usted quiere la bendición de Dios, necesita entrar en el gobierno de Dios.
Si como familia queremos que Dios bendiga a la familia, que Dios nos proteja, que Dios nos guarde, necesitamos estar alineados a su gobierno. O si no, lo van a sacar como a Jorge Glass, que estaba en una embajada de otro país, pero irrumpieron la embajada. Legalmente no estuvo bien, pero en justicia sí estuvo bien. Algunos que son fanáticos del socialismo del siglo XXI no van a estar de acuerdo conmigo. Excuse me. Y así mismo es el asunto en el gobierno de Dios. Si yo acceso al gobierno, necesito renunciar a la injusticia, al pecado de inmoralidad sexual, a todos los pecados que nombra la Escritura. Caso contrario, no podemos accesar a ese país celestial o a esa embajada de Dios aquí en Ecuador. En Ecuador existen embajadas de muchos países del mundo, pero nadie habla de la embajada del cielo aquí en la tierra. Y la bendición es que usted está en una embajada y en esa embajada está resguardada por ángeles. Y nadie podrá entrar en la embajada del reino de Dios porque es el dueño del cielo y de la tierra. Nadie, a menos que usted esté, ya no quiero nombrar políticos hoy, a menos que usted esté en la embajada pero esté ilegal, sin papeles. En una redada lo sacan de la embajada. A ver usted papeles, no, tráigalo. Se lo sacan. Mateo 16, 19. Los hijos de Dios tenemos autoridad. Los que pertenecemos a este gobierno tenemos autoridad, no solo en la tierra, sino también en los aires o en los cielos. Jesús le dijo a Pedro, Pedro era un discípulo, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En español, lo que le está diciendo Jesús a Pedro, puedes prohibir aquí en la tierra y será prohibido en el cielo. Puedes permitir aquí en la tierra, será permitido también en el cielo. Es decir, cuando ustedes se ponen de acuerdo, porque está hablando del ponerse de acuerdo, esto va a funcionar, porque eso es una ley espiritual del gobierno de Dios. Entonces, si yo sé que soy un ciudadano del reino y estoy en un territorio celestial con mi familia, yo tengo autoridad para prohibir o para permitir. Si usted le dice a Satanás, no puedes entrar a la embajada del reino de Dios en este lugar, él no va a poder entrar. Usted le va a prohibir, porque usted está en un territorio real. Pero si usted no cree, no funciona. Necesitamos tener fe. ¿Por qué cree que no le ha pasado nada a usted en todo este tiempo desde la pandemia acá? Está en una embajada. Ya cuando nos toca ir a la patria celestial, ya al tercer cielo, ya salimos de este cuerpo, no importando las condiciones que estén. Pero si estamos aquí todavía es porque estamos con la protección de Dios. Los ángeles nos guardan la entrada, la salida. Puede haber tenido pérdidas humanas, enfermedades, pero está aquí, hermano. Los que ya mismo no quieren aceptar el gobierno de Dios en sus vidas, Dios le da una oportunidad, 2, 3, 4, 5, 6, 10 oportunidades, y al final entraron los militares del otro reino, de las tinieblas, y se lo pueden ir cargando. Lucas 12, 32. Lucas 12, 32. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. El Padre ha decidido en darnos el reino, el gobierno, el acceso a ese gobierno a través de la fe en Jesucristo. El gobierno de Dios, para los que anotan, Lucas 12, 32. Lucas 12, 32. Dice, no se preocupen, le dijo a los discípulos, yo les he entregado el reino, el gobierno.
Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, le dijo a los discípulos. Hay muchas señales del reino de Dios. Entre ellas dice Mateo 12:28, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Quiere decir, donde está el gobierno de Dios, tenemos que tomar la autoridad que tenemos para echar fuera los demonios de ese territorio. Porque cuando hablamos de un reino, de un gobierno, hay un territorio que le pertenece a Dios. Y si usted está en ese territorio, necesita expulsar a los espíritus que no son de ese territorio. Por eso que una de las señales es la expulsión de los demonios, de los espíritus, por el poder del Espíritu Santo. Porque el reino de Dios llega. Es decir, cuando el reino de Dios llega a un lugar, tiene que haber un desalojo de las fuerzas contrarias. No pueden estar en el mismo territorio, pero si usted les permite, ellos van a estar. Pero si usted los expulsa, ellos se van a ir. La autoridad que Dios le ha dado a la familia real, a la familia de Dios, es expulsar los demonios. Pero a veces nos gana más el temor, el miedo, en lugar de tomar la autoridad y ordenar que estas fuerzas del enemigo se vayan. Para manifestar la cultura del reino de Dios en la familia, debemos comprender algo que se llama cultura. Lo que estudia la cultura se llama la antropología. La antropología es la ciencia que estudia la cultura. Entonces, la cultura, no hay en sí esta palabra explícita en las Escrituras. Sin embargo, está implícitamente el concepto de esta palabra. Revisando el término cultura, es una voz latina, cultus, que quiere decir cultivo, y se refería solo a los terrenos cultivados, cultus. Algunos le llaman culto, cultura. Terrenos cultivados, es decir, la cultura es la idea de tener un terreno cultivado, cualquier producto agrícola que usted siembre. Por otro lado, cultura es toda manifestación humana en un contexto social, artístico o industrial. ¿Qué es cultura? Es toda manifestación humana en un contexto social, artístico, industrial. También cultura es el conjunto de saberes, creencias religiosas, costumbres o estilos artísticos que un grupo humano posee. Todo aquello en la sociedad humana que no es de origen natural, sino que ha sido creado por el ser humano, sometido a algún proceso de transformación. Quiere decir que la cultura es creada por el hombre. No es algo que ya apareció, es creada por el hombre. Entonces, si usted vivió con la mamá o con la abuela, usted va a adoptar la cultura de su mamá y de su abuela. ¿Por qué ustedes creen que la mayoría de hombres no ayudan en la casa? Vinieron de una cultura donde decían, los hombres tienen que trabajar y traer la plata. Las mujeres para que barra la casa, para que cocine, para que críe hijos. ¿Escucharon esa cultura? Entonces, cuando entre usted en un gobierno donde el gobierno es diferente, el gobierno de Dios, la cultura tiene que establecerse una nueva cultura. No puede seguir con la misma cultura. Hay culturas donde la mujer manda. La mujer es una Hitler. Y el hombre le tiene miedo a la mujer. Tiembla viendo a la mujer. Al menos si la mujer es policía, la mujer es militar, porque ya existe mujeres policías, mujeres militares, mujeres vigilantes. Entonces, no sé, me imagino, no he leído, no he investigado eso, que la mujer en ese contexto dice, yo también puedo mandar. Es algo cultural. Entonces el hombre no sabe ni freír un huevo. Es que la mamá le dijo, no, mijito, no, usted, no, la cocina es para las mujeres. ¿Qué va a estar friendo huevo usted? ¿Qué le pasó? En la cultura donde dejaron dormir a los hijos
hasta las 9, 10 de la mañana, que están en vacaciones, los bebés no hay que interrumpirlos. Y usted le sirvió a esos hijos y cuando son grandes sacan las uñas. ¿Qué dicen algunos? Yo no he pedido venir a este mundo, ustedes me trajeron. Así que es su obligación de darme de comer, de vestirme. Y al menos cuando tenga 18 años, usted, mamá y papá, no pueden decir nada. ¿Dónde aprendieron eso? ¿Dónde fue eso? En la familia de su abuelo, de su papá. Y al menos que llega la abuela con un espíritu de culpabilidad a proteger a los nietos porque la abuela no pudo hacer nada con los hijos. Y ahora dice, mijita, pero no le pegue a la criatura. No quiere que las madres que son sus hijas corrijan a sus nietos. O a sus nietas se meten ahí. Porque la abuela o el abuelo se sienten culpables de no haberle dado amor y permitirle muchas cosas a sus hijos. Viene de una cultura. Parece que eso le está pasando a algunos. Pero cuando venimos al gobierno celestial cambian las reglas. Ya esos decretos, esas actas son anuladas. Amén. Mire, yo me crié en una cultura, no sé, creo que es machista. Que mi mamá era la que hacía todo en la casa, cocinaba, se levantaba a 4 de la mañana, hacía la tonga. Los que son manabas saben de tonga. Pero nosotros teníamos que estar ya afilando el machete, preparándonos y salir al campo. Y regresábamos, almorzábamos, nos volvíamos al campo, volvíamos a las 5 de la tarde o 6 de la tarde. Y ese era el ritmo de uno. Y uno se enseña porque lo están culturizando. Que uno tiene que levantarse, solo afilar el machete, el hacha, la motosierra, la lampa. Y tenía que ir a trabajar. Y la mamá o la abuela que vivía con aquel hijo o hija, hacía todo en casa. Y cuando ya se cansó, los años se le vienen encima, le pide, hijo, por favor, ayúdame. ¿Qué va a decir ese hijo? No. Se va a negar a ayudar. Es que a mí no me gusta lavar platos. ¿A cuánto le gusta lavar platos? A los hombres. Cocinar, dice, a mí me gusta lavar, pero no cocinar. Así que se ponía a lavar todo hasta lo que no había que lavar. Volvía a lavar la ropa, pero menos cocinar. 1 de la tarde tenía que el que llegaba a cocinar. Es que yo estaba ocupado lavando por allí. Y no le gusta cocinar. Cuando entre en la cultura del reino, tiene que cambiar muchas cosas, muchos paradigmas, muchas creencias. Hay tanta creencia en el mundo social, en el mundo espiritual. Hasta la comida. Ni entre doctores se ponen de acuerdo. Que el arroz es malo, el otro dice no, el arroz es bueno. La carne es mala, otro dice no, coma carne todos los días, solo carne hasta llenarse y va a bajar de peso. Que el chancho es malo, el otro dice que el chancho es bueno. Entonces ya imagínense la diversidad cultural, ni siquiera científica en algunos casos. Porque a veces la gente cree en lo cultural, pero no en lo científico. Por lo menos fuera científico. ¿Y quién es el que está aconsejando en TikTok? Uno que fue vago en el colegio. Y usted creyéndole. Debería haber una licencia para dar cierto tipo de consejería en el TikTok. Decir, bueno, yo soy graduado en la universidad tal, o he hecho un curso tal, un diplomado tal, y con esas bases voy a dar. O sea, yo no soy abogado y sé muchas cosas de abogado. Hasta me confunden con abogado. Dice, abogado, venga, donde yo voy me dicen abogado. Me confunden. Será que yo era de estudiar para abogado, pero no sé. Donde quiera me dicen abogado, abogado. Yo puedo hablar de leyes. Puedo dar aún una conferencia de leyes. Hablar de la constitución, de los códigos, del COI, de todo. Lo puedo hacer. Tengo cierto conocimiento en tema legal, pero no soy abogado. Entonces, si yo voy a hablar de infracciones de tránsito, necesito conocer la ley de tránsito. Por lo menos haberme leído todas esas leyes ahí. Para que eso tenga un fundamento. Y así mismo en el gobierno de Dios. Usted no puede ir a preguntar al peluquero sobre el tema del diezmo y las ofrendas.
porque él no está entrenado en el área teológica o espiritual o bíblica. Tiene que ir a preguntar a alguien que ya estudió para esa tarea. Hay gente que más le cree al tiktokero que a los pastores que están al frente. Pero aquí no hay eso, ¿verdad? Es por lo que están allá en televisión abierta. No es que yo escuché en TikTok que eso ya no hay que hacer. Que para qué congregarse tanto. Yo escuché una pastora en TikTok. En TikTok estafan. En TikTok engañan, en TikTok le dicen todo. Usted sabe, con la inteligencia artificial, con la tecnología, le sacan un lindo video y pueden decirle, sí, soy pastor, y le muestran multitudes bajando fotos de campañas que son reales, pero ellos no son reales. Son culturas lo que trata de enseñar mucha gente. Pero cuando entramos a un gobierno celestial, hay una cultura que tiene que ser establecida y vivir bajo los principios y las leyes de esa cultura. Y tenemos que desechar la cultura de la abuela. No todos los consejos y las enseñanzas de nuestros abuelos, bisabuelos o padres son malos. Pero hay algunos que van en contra de la cultura del reino. Y todo lo que va en contra de la cultura del reino no puede seguir siendo practicado. Es como el dicho que, no sé si es aquí una cosa, pegue o mate marido es. De la sierra. Eso es cultural. O sea, una mujer no puede soportar violencia física, verbal, sexual, psicológica, emocional y un poco de... por tantos años. Porque la cultura le enseñó pegue o mate, marido es. Eso es una cultura. Y la gente la cultura la usa como una ley. No es la ley indígena. Los indígenas tienen su ley. Pero cuando usted viene al reino de los cielos, habla que hay que soportarse unos a otros, que hay que amarse unos a otros, que hay que perdonarse, que hay que orar unos por otros, que hay que ponerse de acuerdo, hay que pedirle al Padre. O sea, tenemos que decidir hacer la voluntad de Dios. Entonces cambia la cultura. En el mundo natural, si usted tiene un conflicto matrimonial, necesita un abogado, un psicólogo, un psiquiatra y un pastor. Y reunirse con ellos porque ya la locura es muy grande. Y un doctor también. Un bioquímico también. Entonces le dice al abogado, abogado, legalmente, ¿usted qué nos aconseja? Bueno, legalmente yo le voy a hacer la denuncia. Si el abogado lo primero que va a hacer es la denuncia, porque él lo que necesita es más denuncia porque va a cobrar. Pero los que ya son cristianos le dan consejos y dicen, no se esté divorciando, converse, ya sabe de la palabra. Pero si no sabe de palabra, lo primero es denuncia, vamos a la fiscalía. Y rápido, deposíteme $500 para empezar. Y rápido. Tiene que preguntarle al psicólogo. El psicólogo dice, yo veo que está loco. Yo no puedo hacer nada, te voy a derivar al psiquiatra para que lo dope y a ver si así pueden controlar un poco la situación de este hombre que está medio loco. Pero preguntémosle al que sabe de lo espiritual, de la cultura del reino. Entonces dice, no, usted necesita aceptar a Jesucristo, tiene que recibir el amor de Dios. Dios es todopoderoso, Él puede cambiar y Pero si esa persona no quiere, se van todos en paz, vuelve la violencia. Entonces tiene que ir donde el abogado, abogado, denúncielo. Estoy dispuesto. Pero no cuando ya está preso, está llorando para que lo saquen vuelta. Con pena. Que vuelva, dijo Laura en América. Ya usted sabe. Pero cuando nos sometemos a un gobierno espiritual que está en la tierra y en estos cuerpos, vamos a poder resolver las situaciones a la manera de Dios. Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 6, ¿cómo es posible que ustedes lleven los casos, los problemas familiares, los problemas entre hermanos allá al fiscal o al juez? ¿Por qué no resuelven entre ustedes, que no hay gente sabia aquí para que le ayude a resolver los problemas? Antes de usted ir a denunciar a alguien, tiene que reunirse aquí en la iglesia o en la congregación y pedir consejo.
¿Qué hacemos? Mínimo los hermanos, los más nuevos, decir, hay que orar. El otro más nuevito, ayunemos 3 días. El otro dice, no, hay que hacer 3 días de vigilia. Y el otro dice, no, hay que sembrar $1000. Ya el hermano ya viene golpeado donde el pastor. Pastor, me dijeron que tenía que, ya he hecho vigilia, he hecho ayunos, he dado $1000 y no se ha resuelto mi problema. Es que usted empezó mal. Necesita ir al lugar correcto a pedir un consejo de esa naturaleza. Cuando nos sujetamos al gobierno celestial, vamos a poder mejorar la condición de vida emocional, espiritual, física, la familia. Entonces la cultura es algo creado por el ser humano. La cultura ha sufrido un proceso de transformación. Los investigadores dicen que hay 2.6 millones de años que empezó la cultura. Hablan de una edad preadámica donde hubo la cultura. ¿Se acuerdan ustedes sobre los neandertales, del paleolítico, de no sé cuántas eras que habla la historia? El neopaleolítico, dice allá el hermano. Entonces la cultura, la totalidad de los conocimientos, costumbres, estilos artísticos, leyes, creencias religiosas, normas, morales, características de una sociedad y preservados de generación en generación a través de la enseñanza. O sea, la cultura viene de tradición en tradición. Hay cultura oral, cultura de diferentes tipos. ¿De qué cultura viene usted? Hay culturas que no comen la vaca, por ejemplo, porque la vaca es sagrada. Y aquí hay algunos que tienen una cultura de no comer pescado, porque es sagrado. Solo pollo. Usted va a la sierra, ¿qué pide? Pollo. Va a la playa, pollo. De Naranjal, pollo. Entonces cuando uno va a la sierra tiene que pedir cuy. Cuando va a la playa, un pescado. Ya cuando está acá, un tomahawk, una carne asada. Entonces, algo cultural. Por eso cuando usted va a la sierra, ahí dicen el rincón costeñito, ahí venden toda la comida de los costeños. El rincón del mono, con cariño, dice el monito, y ahí van. Y usted se identifica, yo soy mono, y entra y va a su cultura. Porque la cultura tiene que ver el lenguaje, tiene que ver la comida, la forma de vestir. Entonces, no en toda cultura yo puedo entrar con el mismo traje. Necesito ver cómo es esa cultura. Dentro de la misma iglesia cristiana hay varias culturas. Hay lugares donde yo no puedo predicar sin corbata. Me bajan. Me dice, usted no va a poder predicar estando. ¿Y por qué? No tiene corbata. Yo tengo que aceptar la cultura, es decir, permítame 5 minutos, voy a ver si le pido la corbata al ujier allá. Dice, no, el ujier tampoco puede darle la corbata, porque si se quita la corbata, el ujier no puede seguir siendo ujier. Entonces es cultural. Hay muchas congregaciones que las mujeres no pueden dirigir acá con pantalón. Es cultural. Entonces, si usted va a una congregación donde es prohibido el pantalón, usted tiene que ir con falda. Tiene que adaptarse a la cultura, porque no es pecado ponerse falda. Pero si usted quiere contender en un lugar, usted va con una chicle, un stretch. Pero no, allí la cultura es falda larga. Y hay que estar presentado de acuerdo a la cultura. Algunos dicen que estar con leva es ser religioso. Y por eso andan con camiseta polo, pantalón jean y zapatos tenis. Ellos creen que ser religioso es ponerse el terno. A mí me gusta ponerme el terno. Pero también me puedo poner una polo. Entonces en el Evangelio, cómo usted se crió los primeros años va a influenciar mucho en la vida cristiana. Creyó muchas cosas que no son pecados y considera usted que es pecado. Porque son temas culturales. En el hebreo, ahora vamos un poquito más allá. En el hebreo la palabra cultura significa camino. La palabra derech, que se traduce como camino.
usada figuradamente para hablar de costumbres, formas de vida y comportamientos. El camino habla de conductas, habla de comportamiento, habla de forma de vida. Es que en el gobierno de Dios la cultura tiene que ser de acuerdo a las leyes, a los principios que están. Usted no puede ir a una embajada a poner sus leyes. Usted lo expulsan de allí automáticamente. No puede ir. Necesita sujetarse a las leyes de esa embajada. En el hebreo bíblico, la idea de cultura se expresa a través de las prácticas, leyes, caminos y enseñanzas que definen la vida de un pueblo, en este caso el pueblo de Israel. Los hebreos tienen su cultura bien clara, tienen su identidad cultural. Ellos los sábados no trabajan. El Shabbat, todas las semanas, el sábado ellos no trabajan. ¿Cuál es la cultura de muchos ecuatorianos que trabajan 7 días a la semana? No paran un día. No tienen tiempo para la familia porque tienen que trabajar. Todo es plata. Solo piensan en la plata. Es una cultura. Dicen, no, es que yo pierdo tiempo yendo a estar paseando. No, mejor no vayamos. Y si salgo a pasear, después tengo que estar comprando comida para todos y después me despedir esto. Mejor no salgamos, quedémonos aquí viendo, que sea el Chavo del 8. Y hay muchos que culturalmente no quieren disfrutar porque dicen gasto la plata, no me alcanza la plata. Más que sea caminar en el malecón del esterito ese del Naranjal bonito, en el parque ecológico, en algún lugar. Pero nosotros somos seres sociales y necesitamos también relacionarnos con la sociedad. No por trabajo. Mire, la gente que trabaja todo el día, 7 días a la semana, cuando se muere, no ha disfrutado todo lo que ha trabajado. Y ahí se queda todo. Y por dinero no disfrutó con su familia. Es algo cultural. Prefiere tener el ahorro guardado ahí, pero no disfrutarlo. Quizás cómprese un buen traje. Ponga aire en su cuarto, quizás disfrute esa platita ahí. Imagínense que algunos decían que podían los bancos cerrar después de la elección del 14 de abril. Y si hubieran congelado esos dineros, según algunos. Yo no estaba tan pesimista que vayan a cerrar los bancos el día 14. Pero es lo cultural lo que nos encierra a ciertas prácticas que no nos permiten disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Es más importante la familia que el dinero. El dinero es un pedazo de papel que usted lo puede volver a conseguir trabajando. Pero la familia no, la familia se va distanciando, la familia va envejeciendo. Y usted mírese en el espejo ahora mismo y va a darse cuenta, si es que no se ha echado tinte, cómo está el cabello. Por ahí vi, no sé si será cierto, un TikTok donde dicen que mezclar ciertas sustancias con champú, las canas ya se terminan y usted va a tener pelo negro todo el tiempo. Falso es. Puede ser una creencia o puede ser que así resulte. Por ahí hay gente que dice, aquí tengo el champú que te mantiene el cabello siempre negro. Yo decía ayer, digo, voy a pintarme de blanco el cabello, va a aparecer de blanco uno de estos días para predicar. Leía de un general de Dios que le visitó un ángel y le cambió el cabello y quedó blanco. Y de pronto se vio y estaba blanco, que el ángel vino y tanta era la luz del ángel que lo dejó blanco. Le cambió el color del cabello. Eso está en la historia. A Allen, me parece que es. ¿Se han leído ustedes los generales de Dios? Googleen ahí, ¿a qué general de Dios el ángel le cambió el cabello a blanco? Pregúntenle a ChatGPT. Y ahí le va a decir tal general. Eso está registrado en la historia. Entonces que los que tienen cabello blanco están felices y contentos. Qué bueno. Y usted lee un proverbio que el que tiene canas, eso es una vejez justa.
Eso representa mucha sabiduría y por ahí algunos dicen que es sufrimiento. La cultura. En la cultura existen principios, reglas, leyes, normas, enseñanzas. ¿Qué nomás hay una cultura? Principios. Hay reglas, hay leyes, hay enseñanzas. Es decir, en una familia tiene que haber principios, tiene que haber reglas, leyes, porque está en una cultura diferente. No es lo mismo una persona que no sabe nada de Biblia que uno que sabe de Biblia. Quiere decir que aún la música tiene que ser diferente en su casa, porque usted es de una cultura diferente. No es que si todo mundo escucha a uno de esos que canta, que ni se le entiende la música. Pero los muchachos están ahí emocionados, unos sonidos por ahí que no se entienden. Pero eso es en otra cultura. Usted va a venir a otra cultura acá, que es la cultura del reino. En la cultura del reino sí hay diferentes ritmos de música. Como somos ecuatorianos, si usted le pone un San Juanito cristiano, entonces a usted se le va a alegrar el espíritu ahí. Porque usted paxe la sangre ecuatoriana y de los indígenas, está ahí. Usted póngale un dominicano un merengue. El dominicano en el merengue está, hay paz, y zapatean a todo ritmo. Pero usted de otra cultura dice, ese hermanito baila. Pero si usted danza para Jesús, esa es otra cultura. Es a quien le baila. La danza o el baile, porque la palabra danza se traduce como baile o girar en círculo, de acuerdo al hebreo. Eso le hace bien al alma y al cuerpo de la persona. Pero dance algo para Cristo. ¿Qué va a estar por allí danzándole para el diablo? Si usted le danza para Dios, le hace bien, hace una terapia ahí. Yo tengo que hacer una terapia en mi rodilla, y esa terapia es así, mire, más o menos así. Así que si estoy alabando a Dios, comienzo. Y hago la terapia. Termina la alabanza, he hecho mi terapia. 10 repeticiones. 1, 2, ahora que le pongo el ritmo. 1, 2. Y ahí ponle la música. John, ¿cuál es la que cantaron ahora último? Entonces usted puede danzar, hermano. Yo le pongo una música ya en el televisor y ahí yo danzo. Entonces se pega una danzada. Para que sea. Invéntese una danza ahí. ¿Y usted qué está haciendo? En una cultura diferente, pero le está danzando a Jesús. Dice que David, ¿qué hacía? Danzaba. En la cultura hebrea, si usted busca una danza hebrea, esos judíos son, pero una velocidad para danzar. ¿Se han visto las danzas? Esos hebreos hacen el pie para acá, se mueven, pero ellos están danzando como David, dice, danzaba. Entonces la música es cultural, pero en la cultura del reino también hay música. Y si la familia puede hacer danza terapia, hágala. ¿Qué dice? ¿Cuál es? Y eso salen. Es decir, que en el reino de los cielos la familia puede disfrutar. O sea, no necesita estar cantando música que ni entiende. Y algunos pasan en inglés escuchando. ¿Y qué dicen? No sé, dice. Pero me gusta la música en inglés. Ni sabe qué dirán en inglés. Hay alabanza en inglés, escuchen en inglés.
Vamos terminando porque ya en televisión se terminó el tiempo. Los hijos de Dios somos ciudadanos del reino de Dios en la tierra, o en la embajada de Dios en la tierra, o en el país de Dios en la tierra. Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Miren, nosotros somos llamados hijos de Dios, no evangélicos, como la gente nos dice despectivamente. Dice, ahí vienen los evangélicos. Hermanitos evangélicos, es cierto, evangélicos por el evangelio, pero la Biblia dice que cuando creo en Jesús me convierto en un hijo de Dios. Por eso que algunos polemizan, dicen, yo no soy evangélico, y el otro dice, ¿y qué eres entonces? Nosotros somos hijos de Dios porque creímos en Jesús. ¿Cuál es la base? Juan 1:12, verso 13, nacidos del cielo. Nuestra ciudadanía es celestial. Estamos en la tierra, pero por ser hijo de Dios, tengo que sujetarme a las leyes de Dios. Amén. ¿Cómo está su familia? ¿En qué cultura practica su familia, su casa? ¿La cultura del reino o la cultura de afuera? En mi casa es prohibido escuchar música que no sea del reino. Si los miembros de mi casa escuchan, que yo no me haya enterado, nada más. Prohibido. A ese pájaro es otro. Entonces tiene que haber reglas. Por ejemplo, en mi casa hay una regla. Nadie pone seguros en las puertas. Yo puedo entrar y si ustedes ponen seguro en la puerta, yo les saco la puerta. Voy con el desarmador y saco los tornillos y las pongo ahí en la puerta. Porque eso es una regla. Es que nosotros tenemos que cuidar la familia, hacer nuestra parte, no ser un policía, pero sí tiene que haber reglas en la casa. O sea, en su casa no puede decir que se fue a conversar con alguien y regresó a la 1 de la mañana. Usted tiene que tener reglas. Aquí usted no puede venir pasado de tal hora. Que es esa puerta cerrada y que no tiene acceso porque la privacidad, y le nombran hasta la Constitución y le llaman al 911. Entonces usted puede tener acceso a los cuartos. Claro, usted tiene que tocar. Y usted ve con seguro eso. Pero eso es en mi caso. No digo que usted vaya a sacar las puertas. Claro, algunos no tienen ni puertas. Solo tienen una cortina y el cuarto dividido con cortinas, así que ahí está. Pero los que tienen puertas, no hay nada, ni cortina. Hay libertad total ahí. Entonces, estamos en un reino celestial, aquí en la tierra, en este cuerpo, pero debe haber reglas. No, la Biblia no dice eso. Pero usted como papá, como mamá, tiene que tener reglas en su casa. Aquí no se fuma en esta casa. ¿Cómo decir que viene fumando? No, pues mamá, usted sabe, yo tengo 18 años. Y usted con un cigarrillo ahí. Y con un corte medio raro, ¿no? Córtese, como decía en mi tiempo, como varón. Córtese como mujer, como varón. No, es que hay que darle libertad. Usted sabe, los jóvenes de ahora. Póngase una peluca si quiere lucir otro. Se pone una peluca, haga show, haga alguna cosa. Participe en un programa de televisión con peluca. Haga TikTok con peluca. Pero un TikTok que edifique. Entonces las reglas en el reino son eternas. Pero hay culturas que a veces entran en la casa y dañan la casa, dañan la familia. Son las culturas. Entonces nosotros tenemos que enseñar la cultura de Dios. El mundo celebra todo lo que celebra. Halloween, por ejemplo. Halloween o Halloween. El día de las brujas o de los muertos. Entonces no vamos a disfrazarnos ese día porque toca. Esa cultura no es del reino. Dice que las puertas de la muerte no prevalecen contra la iglesia.
Así que yo no me voy a disfrazar de muerto, porque es mi cultura. Entonces la cultura va cambiando, la forma de hablar, la forma de vivir, la forma de pensar. Dice, piensen en esto, en lo agradable, en lo perfecto, en lo bueno. No piensen en eso, en quitarse la vida. ¿Qué es eso? Me voy a matar, ya no puedo más. Entonces no le está hablando el espíritu, le está hablando un espíritu de muerte. Si usted quiere matarse, ve un tráiler y quiere lanzarse allí. Por eso yo a veces me imagino películas en mi mente que muchos accidentes, hay gente que quiere morir y lo que hace es moverse ahí, no se sale y choca. No todos los casos, solo me imagino yo. Porque hay gente que no quiere vivir. Entonces hay personas que no se le puede dar un carro ni una moto, porque pueden estrellarse y atravesarle la casa con el carro, porque le dio el deseo de chocarse a ver cómo se sentía, porque vio en el juego de Free Fire. Leamos un texto y nos vamos. Esta es la parte introductoria de esta serie, manifestando la cultura del reino de Dios en la familia. Filipenses 3:20. Filipenses capítulo 3, verso 20. Filipenses 3:20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Miren lo que dice Pablo. ¿De dónde somos? Ciudadanos del cielo, aquí en la tierra. De donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder que se somete a sí mismo todas las cosas. Nosotros somos ciudadanos del reino. O sea, si usted ha creído en Jesús, ¿cuántos han creído en Jesús? En su familia. Todos están bajo la promesa. Pero en el momento que la familia cree en Jesús, se convierte en una familia real, una familia celestial. Y se establece una embajada de Dios en esa casa. La embajada celestial. Es un gobierno que está gobernando ese territorio. Su casa se convierte en la embajada de Dios. Y en su casa no puede entrar ningún extranjero, a menos que tenga autorización de los habitantes de ese lugar. Debe tener autorización para entrar, o si no, no entra. En ninguna embajada entra cualquiera, debe tener autorización. Y usted y yo somos celestiales. Así como lo ve el hermano que está al lado, pero tiene doble ciudadanía. Mejor que la ciudadanía americana. La gente, ¿cuánto anhela ser ciudadano americano? Pero usted tiene una mejor que la americana, que es la celestial. Así que su familia, mi familia, están en una embajada bajo la protección del dueño de la tierra, del dueño del cielo. Pero necesitamos manifestar esa cultura, que cuando la gente nos ve a nosotros, dice, no, esta gente es diferente, esta gente tiene algo especial. No es lo mismo, no podemos nosotros hacer lo que hacen todos, porque somos gente especial, somos tesoro especial para Dios. Usted no puede hacer lo que todo el mundo hace, eso hacen los comunes. Nosotros no somos comunes, somos especiales. No porque nos falta un ojo, especiales porque Dios nos hizo especial a través de la sangre de Jesús. Amén. Así que todas las familias son bienvenidas a esa etapa de manifestar la cultura del reino en cada casa. Si las familias que estamos aquí manifestamos la cultura de Dios en la casa, eso va a ir ensanchándose. Jesús dijo esto, que el reino de Dios es como una levadura. Es como la levadura. ¿Qué hace la levadura? Leuda. Va leudando. Entonces, si las malas costumbres se adquieren, las buenas también. Amén. Los estudiantes adquieren malas costumbres en el colegio, en la universidad, en la escuela. En lugar de llevar la cultura del reino de su casa al colegio, a la universidad y la escuela. No, que usted lo encuentra hablando en el lenguaje de allá de la escuela.
Ya hablan medios mochos, medios gagos. No son ni gagos ni mochos. Ya hablan como el compadre Garañón. ¿Qué está pasando? Porque está siendo discipulado por TikTok o discipulado por los compañeros del colegio, de la escuela. Entonces usted los mandó bien serios, bien todo, y cuando están regresando ya de la escuela, ya el pantalón por acá, mostrando la raya de los glúteos. ¿Y cómo así? ¿Y esa cultura? Esa no es la del cielo. Esa cultura allá son muchachos que les gusta andar haciendo bromas y todo eso. Entonces necesitamos nosotros llevar la cultura e influenciar en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, que ellos vean una cultura diferente y que funciona. Amén. La cultura suya es congregarse, por ejemplo. ¿Y a dónde vas? No te vayas nada, ñañita, vente acá, que llegó mi abuela de Italia. Dígale a su abuelita que le mando saludos y mañana la visito. Pero ahorita tengo una reunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy voy a reunirme con unos ciudadanos de otra nación que viven en la tierra. ¿Serio? ¿Verdad? Llévame. Vamos. Son ciudadanos celestiales. Pero, y eso dice Filipenses, grábese el texto, 3:20. Somos ciudadanos del cielo. Usted diga, mi pastor tiene dos ciudadanías, la celestial y la ecuatoriana. Usted también tiene dos ciudadanías. Usted es un ciudadano del cielo. Así que no es poca cosa, usted es una persona importante. Siéntase importante y manifiesta esa cultura celestial en donde usted está. ¿Cómo manifiesto esa cultura? Aquí está el manual. Vamos a hacer un desafío. Proverbios tiene 31 capítulos. Solo léase un capítulo de Proverbios diario por un mes. Eso va a ir cambiando la cultura. Solo un mes leyendo un capítulo de Proverbios. ¿Podrá usted leer un capítulo de Proverbios? Diario. Solo un hito. Pero algunos dicen que a mí no me gusta leer, a mí solo me gusta escuchar. Póngale audio Biblia. Es que a mí me gusta ver, no me gusta ni escuchar ni leer. Busque un video de Proverbios animado, ya. Más que sea super libro. No, es que a mí tampoco. Entonces busque uno que toque con las manos algo. Cómprese un rompecabezas de la Biblia, pero haga algo. Pero si usted un mes escucha la cultura del cielo, sus pensamientos van a cambiar. Amén. Ya no va a haber ese deseo de venganza. Me paga porque me paga, que es la casa del jabonero, el que no cae resbala. Usted después de un mes va a pensar diferente porque está alimentándose de la atmósfera correcta. Usted va a sentir perdonar hasta dinero a la gente. Siento de Dios perdonarte esos $100,000. Si usted se sacó la lotería con un perdón de esos. Pero alimentémonos, o sea, para manifestar la cultura, tenemos que alimentarnos de esa cultura. Haga una prueba. 30 días aliméntese con Proverbios 1. Y una semana aliméntese solo con Netflix. Y usted va a ver la diferencia. Así de fregado. 30 días usted va a leer un capítulo de Proverbios, se va a congregar, va a orar. 30 días usted va a coger sol para que la vitamina D entre en su cuerpo. Y 7 días se va a dedicar a ver una película diaria. Y no va a leer la Biblia durante 7 días. Y usted va a comparar si le fue mejor leyendo y orando un mes o solo viendo películas una semana. Algunos están asustados, dicen, pastor, ¿y cómo nos manda a ver películas? Sí. Haga la prueba. Si usted ora, ayune en ese mes, congréguese en ese mes,
Y el siguiente mes, solo una semana, no mucho, una semanita nada más. Ore poco, congréguese normal y véase una película diaria. Y usted va a sentir la diferencia. Porque la cultura del reino va a traer cambios a su mente. Pero la cultura de acá también. Cuando usted va a estar soñando solo con balas, chus, lo mataron, ¿qué será que nos van a matar? Nos asaltaron. Entonces algunos están soñando, según son profecías, pero no, se vieron una serie de balas y de muerte, cortaron cabeza, echaron bombas y de noche termina soñando con eso. Porque se alimentó de eso. Entonces, que nuestras familias manifiesten la cultura del reino dentro de la familia para poder llevar a la sociedad. No podemos llevar una cultura a la sociedad si no la tenemos establecida en la casa. Amén. ¿Cómo está esa cultura? No importa cómo esté la cultura en su casa. Culturicemos la casa. ¿Cómo culturizamos? Aquí está el manual, hermano. Así como come desayuno, almuerzo y merienda y va a trabajar todos los días fielmente, lea también esto fielmente. Esa es la tarea de este mes. Mayo han dicho que es el mes de María. Yo le puse el mes de la familia mejor. Porque las mamás, el 11 de mayo creo que se van de farra. Pero váyanse de farra cristiana. Pero lo mejor que pueden hacer los hijos es honrar a esas madres. No después sentirse culpables. Y el día de la madre nomás llevándole un pedazo de torta allí. Es siempre, hermano, siempre. Pero entramos al mes del Espíritu. Mayo es una introducción al cumplimiento o al cumpleaños o al aniversario de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Porque el Espíritu Santo llegó finales de mayo, tocando la primera semana de junio. Entonces nos preparamos para el Pentecostés. Y nos agarra bien si nos culturizamos más en la Biblia. Yo sé que esta iglesia es fuerte en la Biblia, pero necesitamos que la cultura se la viva en la casa. Y en esta cultura la mentira va desapareciendo. Cuando usted miente se va a sentir culpable. Si usted miente y se siente culpable, está bien. Pero si usted miente y no se siente culpable, está grave. Está gravísimo. Y usted dice, ay, he mentido, y dice, ayuno un día y me sigue la culpa. Está bien, siga sintiendo culpable. Es que siento que he fallado a Dios, siga, está vivo todavía. Una vez que se cauterizó, ya no se le hace nada, ni mentir, ni robar, ni insultar, porque está en otra cultura. Así que en este día de inauguración de esta escuela para la familia, vamos a orar por la familia. Y el propósito es que cada casa sea una embajada del reino de Dios. Y que esa embajada esté en las leyes del reino. Amén. Vamos a tener que caerles de sorpresa como cuando cae la migración, a ver cómo están en la casa. Cómo la migración, vamos a ver cómo está ahí. Y le vamos a preguntar qué capítulo leyó en ese día. ¿Qué alabanza fue la que le impactó en esa semana? Pero esa ya se la sabe, pero hermano. Ese fue el catecismo. Ah, no. Gracias a todos los que se han conectado con nosotros, a todas las familias que están aquí en vivo o presenciales y a los que están allá en casa. Yo quiero orar por la gente que está en casa mientras ustedes me ayudan orando y luego nos quedamos con ustedes un momento más. Padre, te agradecemos por todas las familias que hoy nos han acompañado desde sus hogares, Señor, de aquí del Ecuador y las diferentes ciudades o países, Señor, que se han conectado. Nuestro anhelo y nuestra oración es que en cada familia se establezca la cultura del reino de Dios, Señor. Toca el papá, la mamá, los hijos, derrama de tu espíritu sobre ellos, Señor. Nos ponemos de acuerdo para pedir
pedirte que los ayudes a poder manejar las situaciones que les ha tocado vivir. Padre, sana los cuerpos que están enfermos, libera a los que están oprimidos por las diferentes circunstancias de la vida, Señor. Padre, toca a los niños y a los jóvenes, toca a ese hombre y a aquella mujer que ahora mismo están batallando en su casa, Señor. Espíritu de Dios, ayúdalos, guíalos. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y el que no ha recibido a Jesús puede decir en esta hora: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, creo que moriste por mí, creo que me has salvado, creo que eres el Señor, y yo decido, Señor, accesar al reino de Dios, al país que viene del cielo, Señor, ese gobierno que viene de los cielos. Que venga tu reino a mi casa. Dígale en esta noche que venga tu reino a mi vida, a mi casa, a mi familia, a mi ciudad y a mi país, en el nombre de Jesús.